tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Y después de esta semana en paro, precisamente por estar involucrado en las actividades, en las celebraciones en torno a la Divina Pastora, que es nuestra advocación barquisimetana venezolana, que incluso aquí en los Estados Unidos está agarrando mucha fuerza. Allá en Orlando se celebró ampliamente en varias parroquias y sobre todo me tocó estar en el Santuario Nacional de María, Reina del Universo, con una concurrencia masiva. Realmente sobrepasamos la capacidad del santuario como tal. Bendito sea Dios, porque el amor a María nos une como pueblo, como nación, como católicos. Y ahora estamos aquí pues de vuelta a las meditaciones. Estamos a jueves 18 de enero, segunda semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos. Primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9, y capítulo 19, versículos del 1 al 7. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1,000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio, como antes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 55. En Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. En Dios confío y no temo. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío y no temo. En Dios cuya promesa alabo. En el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? En Dios confío
y no temo. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias. En Dios confío y no temo. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir a ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hay varios elementos para meditar el día de hoy. En primer lugar, esta lectura extraída del primer libro de Samuel, la actitud del rey Saúl ante David. Ya sabemos que Saúl fue un rey que cometió muchos errores, un rey impuesto a la fuerza, un rey que el pueblo pidió y que Dios se lo concedió casi que a regañadientes, podemos decir. Y que pues Saúl no fue muy exitoso en muchas cosas, pero no hay nada que le pueda ofender tanto a un rey como Saúl, de manera especial, que lo pongan por encima a otro por encima de él. Él, como cualquier rey, pues gozaba, si se quiere, de cierta fama en cuanto a guerrero, a ser un guerrero. Por lo tanto, el que David, un muchachito, como lo pintan aquí, solo un muchachito bonito, de buena presencia, dicen que era rubio, no podía estar al nivel de un guerrero entrenado, con fama y con muchas victorias encima. Sin embargo, es interesante leer lo que pasó antes de cómo David venció a Goliat. Goliat fue ante David con sus armas, pero David fue ante Goliat con Dios, en el nombre del Señor de los ejércitos. En el nombre de Dios, David venció a Goliat. Y eso nos lleva a pensar a nosotros con qué tipo de armas vamos nosotros a pelear con el enemigo. Filisteo es el título que se le da a todo enemigo de Israel. ¿Cuáles son tus filisteos? ¿Cuáles son esos gigantes a los que les tienes tanto miedo y a los que no quieres enfrentarte, a los que temes enfrentarte? Porque David nos da hoy una lección de que si él, que era pequeñito, débil, frágil, un niño casi, se enfrentó a David con valentía, con la valentía de un hombre, como si fuera realmente un guerrero entrenado, y solo porque el Espíritu lo movió, el Espíritu Santo podríamos decir ya, lo movió a enfrentarse a este gigante y lo vence porque va en el nombre del Señor. Cuando vayas a enfrentarte con tus miedos, con tus temores, con tus angustias, con tus miserias, recuerda en nombre de quién vas a enfrentarte a esos gigantes, porque dicen que todo Goliat tiene su David, y a cada uno de esos temores tuyos tiene su David que lo venza, su virtud contraria, la fuerza del Espíritu Santo que se manifestará venciéndoles tan solo con una pedrada oportuna en el lugar indicado, sin hacer mucha cosa. Pero fíjense que luego de esto viene y se suscita en Saúl envidia. Una envidia que casi le hace ser asesino de David, cosa que no tenía que suceder.
Pero ¿cuántos de nosotros ante el éxito de otros pares sentimos esa envidia? ¿Por qué él lo logró y por qué yo no? ¿Por qué Dios a esta persona le dio tantos dones y a mí no? ¿Has envidiado a alguien alguna vez? ¿Hasta por cosas buenas? Porque a lo mejor la persona es más generosa que tú, o reza mejor que tú, o es más cumplida que tú. En fin, por lo que sea, pídele a Dios que te libre de ese vergonzoso sentimiento, horrible sentimiento. Y por otro lado, encontramos ahora a Marcos en este hermoso episodio en donde vemos a tanta gente buscando a Jesús, buscando a Jesús. Ayer veíamos en el Evangelio cómo Jesús se interesaba por las personas, curó a un hombre con la mano tullida en plena sinagoga, cosa que le atrajo la ira de los fariseos y de los herodianos. Pero a Jesús no le importó y siguió curando gente. Fíjense que dice aquí que una gran multitud procedente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, parte de Tiro y Sidón, ya van como 6 lugares, habiendo oído lo que Jesús hacía, se fueron a donde él estaba. Mucha gente en tiempo de Jesús no sabía quién era Jesús, no entendían su misión, no terminaban de entender quién en realidad era él. Pero por lo menos estas personas, los que estaban desesperados por los males físicos, por enfermedades incurables y terribles, entendían que él tenía el poder para poder librarlos de sus enfermedades y sabían de alguna manera que ese poder venía de Dios. Es impresionante leer aquí como dicen que tuvo que subirse a una barca porque estaban a punto de aplastarlo, buscaban tocarlo, se le echaban encima para tocarlo. Yo me pongo a pensar, si la gente de hoy supiera que Jesús está en cada misa, que Jesús está en el sagrario o tabernáculo y que lo podemos encontrar en cada capilla, en cada templo, y que podríamos estar cerca de él sin necesidad de echarnos encima y casi tocarlo, y lo tocamos en la Eucaristía, lo tocamos allí, ¿cuántas cosas realmente no pasarían? Y yo me pregunto, ¿por qué no suceden más cosas? Y creo que la respuesta es por falta de fe, porque no terminamos de tener fe y confianza en aquel que puede hacer todo eso, porque preguntémonos, ¿acaso no es el mismo que actuó en este pasaje el que yo recibo en la comunión cuando voy a la misa? ¿O es otro Jesús? ¿O es que Jesús se cansó? ¿O es que ya no trabaja tan eficazmente? ¿O es que acaso el poder de Dios en aquel tiempo era mayor que el que se puede sentir, experimentar ahora? Porque hay mucho teólogo que anda por ahí diciendo precisamente eso, que ya no hace falta, que ya no es necesario hacer tantos milagros o incluso quitar los milagros del Evangelio. Pues yo humildemente pienso que ahora son tan necesarios como entonces. Si tú todavía no has entendido quién es Jesús, al menos ten en cuenta y ten claro que Él es el Hijo de Dios, que hasta los demonios lo reconocían aunque no les dejaba hablar. Pero si estás pasando por necesidades severas, graves enfermedades, situaciones de conflicto, angustia, aflicción, tristeza, depresión, problemas en tu casa, casi te divorcias, tus hijos no te quieren o tu esposo se fue, qué sé yo por qué cosas estás pasando, recuerda que Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y el mismo Jesús que hizo maravillas en aquel entonces, porque la gente quería tocarlo para poder verse sana, es el mismo que se encuentra hoy en cada parroquia, en cada iglesia, en cada misa. Y podemos nosotros acercarnos a Él con confianza. Recuerda, no hay nada que Jesús no pueda hacer. No le pongamos límites a Dios, porque Dios no tiene límites. Y el mismo Evangelio lo dice, no hay nada imposible para Dios. Acércate a Él con confianza y deja que Él haga en ti lo que quiere hacer por ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.